Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, muy buenas noches por Europa y muy buenos días por el Asia. Les saluda Jorge Caicho desde la plataforma de Universal TV Digital, como todos los sábados a las 4 de la tarde en esta zona horaria, para saludarlos y desarrollar con ustedes el programa Desarrollo Sostenible, el cual, recordemos, pertenece a un programa más amplio que es Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. En este segmento Desarrollo Sostenible, vamos a tocar, como es costumbre, en las últimas ediciones o en los últimos meses hemos estado abordando diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Ya no uno por uno, como hemos hecho con mucho detalle y en muchísimas ediciones. Así que vamos a mantener esa pauta para enriquecer ciertas temáticas que sentimos pueden ser más interesantes para todos ustedes. Así que muy bienvenidos, gracias por conectarse. En esta oportunidad hemos invitado a Marianela Hernández. Ella es ingeniera en industrias alimentarias, es magíster en administración estratégica de empresas, tiene una especialización en gestión de proyectos, mucha experiencia en comercio exterior y proyectos de cooperación técnica internacional. Marianela es actualmente coordinadora nacional del proyecto de desarrollo de zonas industriales sostenibles en el Perú, el cual está financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, GEF, y coejecutado entre el Ministerio de la Producción y ONUDI. Marianela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Muy bienvenida. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante. Y bueno, espero que sea una conversación entretenida para todos los televidentes. Así será, así será. Y creo que uno de los desafíos más interesantes que hemos podido venir abordando a lo largo de los programas que hemos desarrollado es cuando vinculamos diferentes objetivos de desarrollo sostenible en una temática, que es lo que yo anunciaba instantes antes. Y claro, cuando hablamos de, por ejemplo, la última experiencia que estás teniendo, que es muy interesante, y hemos considerado oportuno, conveniente desarrollar este tema, enfocarlo de esta manera de crecimiento industrial sostenible. Hay damos un poco de contexto, ¿no? Antes de coger la temática, simplemente como un repaso a nuestra audiencia, Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS conocidas, u Objetivos del Milenio, terminan siendo digamos, muy complejas porque cada objetivo contiene un conjunto de metas. Y cuando hablamos de una temática, por ejemplo, crecimiento industrial sostenible, que nos convoca esta tarde, pues claro, tienen que ver con diferentes objetivos, por ejemplo, ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo número 11. Trabajo decente y crecimiento económico como objetivo número 8. Y sin duda alguna, agua, industria, innovación e infraestructura también, cuya temática, por cierto, tiene compartido con nosotros, con nuestro programa de desarrollo sostenible y con tecnología, que es el programa que continúa luego del nuestro. Entonces, mencionando ellos, pero te comento, Marinela, cuando hemos tocado alguna vez temas similares, han salido otros ejes u otros objetivos muy interesantes. Por ejemplo, educación de calidad. ¿Cómo podemos tener personal, gente calificado para que pueda ser viable estos lineamientos importantes que queremos abordar hoy mismo? Por decir algo, ¿no? Por mencionar un objetivo vinculado directa y también indirectamente, ¿no? Tiene una mirada de esa naturaleza. Lo otro es salud y bienestar, porque hablamos de industria. Entonces la salud es fundamental, que sea preservada, cuidada y permita, pues, digamos, que la industria pueda funcionar, fluir, generar desarrollo, pero no a costa de la salud de las personas, por ejemplo. Entonces los protocolos tienen que ser absolutamente impecables y trabajarlos para que... Entonces, lo que trato de decirles a todos, y Marianela, es que hay complejidades interesantes, por eso los temas son casi inacabables, ¿no? No podemos terminar de tocarlos. Más o menos son objetivos que he mencionado sin dejar de lado el de vida y ecosistemas terrestres también. Dicho esto, Marinela, a partir de tu experiencia, ¿cómo sientes que digamos, se vinculan diferentes, más allá de las ODS, además, sin querer precisar una ODS en particular, que no se trata de eso, pero más allá de ello, ¿cómo sientes tú en tu experiencia, que es muy amplia, que los esfuerzos, por ejemplo, de la sociedad civil, personas, ciudadanos y demás,
Por ejemplo, de la cooperación técnica internacional, donde tienes mucha experiencia. Por ejemplo, en instituciones privadas, por ejemplo, gremios privados. La academia, por ejemplo. ¿Cómo sientes que diferentes grupos agregados de actores están mirando hoy mismo un desarrollo industrial en particular, en general, y un desarrollo industrial sostenible? ¿Cómo estamos midiendo eso? De acuerdo. Bueno, como tú lo has dicho, en este tipo de proyectos de cooperación técnica internacional, en la experiencia en que yo tengo trabajando con empresas beneficiarias, porque ese es un poco el objetivo de estos proyectos, como tú bien lo mencionabas, convergen o se unen o se desarrollan muchas alianzas entre sector público, privado, academia, sociedad civil, ¿no? Y entre todos, para empezar, participan en comités de coordinación, en comités directivos, ¿no? Porque estos proyectos lo que traen es desarrollo industrial sostenible, crecimiento económico, pero justamente para que no quede en los años de vida del proyecto, lo que se trata es de que las entidades del Estado, por ejemplo, y la academia, tengan un rol muy activo, ¿no? Para que se pueda replicar. Y particularmente este proyecto de desarrollo de zonas industriales sostenibles lo que busca es eso, ¿no? La replicabilidad. Si bien estamos haciendo hoy un piloto, una experiencia de 4 años, porque eso es lo que es el proyecto, una iniciativa de 4 años, pero lo que se espera es que una vez que se vaya ONUDI o se vaya el GEF con este financiamiento, el gobierno el gobierno y todos los participantes hayan adquirido suficientes capacidades para poder replicarlo en otras zonas del país, ¿no? Hoy estamos con un proyecto de desarrollo en el Callao, que también, como le dices, toca muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, los que me has mencionado y otros más también que hemos podido identificar, pero más o menos va así, ¿no? Se desarrolla un modelo, se trata de replicar en el tiempo y lo ideal sería que de acá pues a 10, 20 años se hayan constituido muchas zonas industriales sostenibles, que es un concepto que no existe hoy en día, ni siquiera está reglamentado, pero uno de los objetivos de este proyecto es ese, ¿no? Reglamentarlo y permitir que estas zonas duren en el tiempo, ¿no? Y que no se vean amenazadas tampoco. Para situarnos un poquito, este proyecto financiado por GEF, ¿este proyecto tiene presencia en el Perú en otros países también? ¿O ha habido anteriormente versiones similares en otros países? No, es nuevo. Han habido experiencias similares en otros países, pero que yo sepa con GEF no necesariamente. Okay. Lo que sí hay, por ejemplo, es proyectos de parques ecoindustriales, ¿no? Que también se está Correcto. desarrollando uno aquí. Eh, y es más sencillo porque un parque industrial pues, es una zona cerrada, de administración privada, ¿no? Pero una zona industrial sostenible es muy particular. Y aunque lo hicieras en otro país, las características van a ser totalmente distintas, porque tienes que crear una organización donde no existe, ¿no? O sea, tomas una zona, como en este caso el Callao, tomas un grupo de empresas, tratas de ofrecerles algunas posibilidades que, bueno, más adelante vamos seguramente a mencionar, como la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades, y también tratas de que exista alguna unidad o algún tipo de gobernanza futuro, ¿no? Para que ellos mismos puedan organizarse y continuar este trabajo con otras empresas, ¿no? En un Entonces, proyecto, sí, perdón. no, sí, No, adelante. dime. Lo que pasa No, es es que eso, ¿no? haga. Sí. Te Te escuchaba, por decía ejemplo, que... termina. Dale, Jorge. No, las damas, por favor. Dale. No, era terminar la idea, era justamente eso, ¿no? Que tienes que crear una unidad que pueda administrar estas zonas y que se haga una realidad, ¿no? Que no solamente digas, ok, se tuvo esta experiencia con este grupito de empresas y quedó hace 10 años, se logró tal objetivo, punto, ¿no? Sino que a partir de esa experiencia, todas las zonas que se vayan a desarrollar en adelante, si es que no son un parque industrial o un parque coindustrial, que es lo que se procura con el otro proyecto, por lo menos le des ese gorro de sostenibilidad, ¿no? Que es muy importante. Yo te pediría, Marilena, te escucho y creo que para ayudar a orientar a la audiencia, ¿qué diferencias tú podrías especificarnos, detallarnos de un parque ecoindustrial, sí, ecoindustrial, respecto a una zona industrial sostenible? Uh-huh. Sí, bueno, un parque industrial en general, ¿no? Porque parque industrial también es algo nuevo.
pero un parque industrial, como te decía al inicio, es una zona privada, ¿no? Algún grupo empresarial, algún consorcio lo compró y tiene ahí una administración común para todas las industrias que se instalan, ¿no? Comparten servicios, Ujú. y en la zona no, porque en la zona es un lugar donde de manera espontánea y muy desordenada, durante el tiempo se instalaron empresas, ¿no? Y para empezar comparten, por ejemplo, avenidas, vías públicas, ¿no? Todos los servicios que tienen ahí son públicos. Entonces es muy difícil organizarse porque todos son dueños de su propia área, de su propio terreno, ¿no? Claro. Y nunca lo compraron pensando que iban a compartir con otras industrias, ¿no? O con otras empresas, con otros dueños de terrenos, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Y lo que se busca en zonas industriales sostenibles es, como te decía, que haya algún tipo de gobernanza para que existan servicios comunes y para que la zona sea competitiva a futuro, ¿no? Que sea Ujú. sostenible, que sea competitiva, que sea un modelo, que tenga empresas que son eficientes, que son más productivas, etcétera, ¿no? Te comento, Marinera, yo conversaba con algunas empresas eh, importantes hace pocos días que Ujú. tienen una relación muy directa y un compromiso bastante solvente con el reciclaje y apuntan a economía circular, seriamente. Y ellos, digamos, entre otros puntos, manifestaban, por ejemplo, que había vamos a decir así, lejanía, un poquito, vamos a ver, poco interés de las autoridades municipales, comunales para otros países, distritales y tal. No había una lectura, una conciencia de lo que estaba sucediendo en su administración pública, de estas jurisdicciones pequeñas, distritos, provincias. Y eso generaba hasta cierto punto, ni siquiera descontento, sino frustración, porque las empresas sí querían hacer cosas importantes a favor del reciclaje que las propias industrias generaban para provocar que no se pierda y todo este materia contaminante se engrose, sino que se reduzca sustancialmente. De hecho, sale una norma que seguramente la conoces ahora mismo, que tiene que ver con la responsabilidad del producto. Pero digamos, lo que yo rescato de esa conversación, Marinera, es de que es digamos, poca interés, voluntad, no está mapeado. Hay incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas aquí en el Perú en particular para los municipios para que aporten en esta línea ambiental, pero aún así es poco, es lento, es casi de poco valor en su agenda. Eso has notado en el área donde estás trabajando con el proyecto en el Callao, mencionaste que es una zona importantísima en Lima, la provincia del Callao es súper importante, está el aeropuerto, el puerto, principales del Perú. Entonces, ¿cómo has sentido, en el caso del Callao, no sé si en otra zona del país, pero en el caso del Callao, cómo has tú percibido el compromiso o no, la participación o no, porque has mencionado gobernancia, es muy importante el actor público, ¿qué resonancia ha tenido? Sí, de hecho, desde que yo he entrado al proyecto, que es ya más o menos un año y medio, te digo que siempre ha habido una buena participación y activa del gobierno regional Correcto. y de la municipalidad. Ahora, inevitablemente pues hay cambios, ¿no? En el gobierno, y eso es uno de los mayores problemas que yo creo que existen en nuestras autoridades, ¿no? Tú necesariamente en proyectos de ese tipo no hablas con el gobernador, sino hablas con algún gerente de desarrollo económico o algunos funcionarios que lamentablemente pues cambian, ¿no? A veces cada 6 meses. Entonces, esa falta de continuidad yo creo que es un primer problema. Pero el otro también es no esperar a que sea la autoridad, ¿no? Regional o distrital la que tome las riendas o necesariamente empuje este tipo de iniciativas, sino que sea una organización también entre las empresas, ¿no? O sea, ellas son las que tienen que hacer la presión. Y cuando yo te hablaba de la gobernanza de la zona industrial sostenible, justamente es eso, ¿no? Una de las ideas que se tienen en este proyecto es poder dejar una unidad técnica de gestión para esta zona, y lo ideal sería que esté liderada, por ejemplo, por un gremio empresarial, ¿no? Porque ahí le das mucha más potencia, le das mucha más fuerza. Tú sabes que tenemos mucha experiencia nosotros con los gremios,
y ellos siempre están empujando por las iniciativas que creen que son importantes, ¿no? Se cae de Eh, madura la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? sí, sí, por supuesto, claro, porque gran parte de las empresas que tenemos ahora en el proyecto son de la SNI, y de hecho la SNI ha apoyado mucho este proyecto, tiene un comité de sostenibilidad, y tiene muchísimo interés, ¿no?, en este proyecto. Sabes que yo te escucho y comienzo a dar, a mirar un poquito a América Latina, ¿no? En Brasil, por ejemplo, Fiespi, que es, digamos, la sociedad de industrias de allá, pero de Sao Paulo, en solamente Sao Paulo, que es más que gigante. eh, Acabo de recordar al mencionar a la Sociedad Nacional de Industrias que hay casi esfuerzos muy interesantes últimamente en los últimos años. Pero digamos, recuerdo ahora Fiespi ahora mismo y me pregunto, no sé si sepan, ¿existe alguna experiencia que sepan de pronto de zonas industriales sostenibles Sao Paulo o en Brasil en general, que puedan ser como referentes, modelos, porque ese es un piloto que nos cuenta que están trabajando, o de repente parque, eventualmente parque ecoamigables, ecosostenibles, que también puede ayudar en algo de repente? ¿Cómo han mirado otras experiencias de América Latina de repente? Ya, en realidad hay muchos modelos, no necesariamente de zonas industriales, sí de parques, de zonas deben haber, no sé, no me atrevería a darte un número, ¿no? Pero cuando hemos tratado de traer casos, experiencias con consultores internacionales, ha sido muy difícil encontrar estos modelos de zonas industriales sostenibles. Pero justo ahora estamos contratando una consultoría para ver el modelo de gestión de una zona industrial sostenible, que va a empezar en enero. Y ahí yo creo que vamos a tener un poco más de luces de cómo se lleva a cabo un piloto de este tipo en otros países, ¿no? Ojalá que nos traigan buenos ejemplos de Latinoamérica. Yo no he visto particularmente, creo que hay un par en Colombia, si no me equivoco. Me parece Seguramente. que también había uno en Brasil. Pero casos más concretos los vamos a tener recién a partir de los próximos meses. Y a partir de ahí es justamente que se va a hacer una especie de planeamiento estratégico, ¿no? Y Sí. también tiene que salir más adelante una hoja de ruta para ver cómo se desarrolla una zona industrial sostenible, ¿no? O sea, va a haber un documento que este proyecto deje al gobierno sobre cómo llevar a cabo este tipo de iniciativas. Ahí mi sugerencia, si me permite, debe existir muchísima experiencia en Brasil, no tengo dudas que en Colombia también, de pronto hasta Chile, eh, y yo creo que hay que aprovecharla porque hay muchísimos esfuerzos previos al caso del peruano, en México también puede ser algo muy interesante a mirar. Así que a la consultora o a la empresa o la firma o el consultor que haga una mirada bien de benchmark, porque yo creo que hay que rescatar ahí experiencias previas de cómo, sobre todo la formulación de la gobernanza que puede ser más difícil, ¿no? O más sensible, más fino, para que tenga sostenibilidad la gobernanza, porque si no existe gobernanza, está un poco débil o de muy corta duración, pues se te cae el piloto para que pueda ser replicado. Primero, que sea sostenible como proyecto y segundo, la replicabilidad, ¿no? Había que mirarlo con calma, con sensibilidad ahí, ¿no? Sí, exacto. Por eso te decía que la fuerza que le puede dar un gremio industrial es muy importante, ¿no? Es clave. Es importante el sector académico, por supuesto, es importante los gobiernos locales, pero más importantes son los propios interesados o los primeros interesados que deben ser las industrias, ¿no? Porque ellas son finalmente las que esperan quedarse ahí muchos años más y las que esperan que haya un crecimiento de la zona a raíz justamente de su actividad industrial, ¿no? Y que la población tenga mejores condiciones de vida, que haya trabajo decente, ¿no? Como lo menciona uno de los ODS. Entonces, por ahí va, ¿no? Claro, 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 correcto, correcto. Muy interesante, ¿no? Y digamos, como una curiosidad que puede ser interesante y aleccionadora a nuestra audiencia, ¿cómo están configurando la gobernanza? ¿Quiénes son los actores, sin nombres, pero digamos, por quiénes está con la clasificación de la gobernanza? ¿Cómo la están mirando? ¿Cómo la están sospechando o diseñar? Mira, todavía no tenemos una estructura definida o un modelo, porque como te digo, eso va a ser justamente un producto de este modelo de gestión que nos tienen que proponer en los primeros meses del año. Bueno, quizás hasta el primer semestre, porque es una consultoría larga, que pasa por muchas entrevistas, pero sí te puedo mencionar quiénes son los actores o los stakeholders ahora eh, que participan en el proyecto. Definitivamente hay dos o hasta tres gremios que son los interesados, que es la SNI, está ADEX también, está la Cámara de Comercio de Lima,
En cuanto a ministerios, es clave el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Ambiente, están los gobiernos locales, ¿no? El gobierno regional, la Municipalidad Provincial del Callao. También siempre hemos tratado de incorporar, y tenemos muy buena respuesta de la academia, la UNI, la Universidad de San Marcos, incluso la Agraria. ONGs también, está Recíclame, está, se me da el nombre en este momento, pero más o menos ese es el grupo de interés más relevante para el proyecto, ¿no? Entonces, de ahí es de donde tienen que salir los actores o los representantes de lo que vendría a ser ya sea un comité directivo, como te decía antes, una unidad de gestión, una unidad técnica de gestión. El CITE también es muy importante, ¿no? Entonces estamos tratando de identificar también en los próximos meses si incluso esta unidad se podría instalar dentro de un CITE. Entonces hay mucho trabajo, todavía mucho camino por recorrer, a pesar de que el proyecto ya le falta como 1 año y medio, pero da como para que sea de 10 años, porque hay demasiadas cosas por trabajar. Nos ha tocado justo en la época de la pandemia, donde no hemos tenido ni una sola reunión presencial, ¿no? Como comprenderás, Claro. todo así virtual, todo es por llamadas. Sería otra la situación si estuviéramos en un face-to-face, como se ha podido hacer siempre en proyectos. Pero creo que vamos bien, creo que hay bastante interés de las empresas. Tenemos hasta el momento 43 empresas que firmaron una carta de interés para participar en este proyecto. Cuando yo ingresé al proyecto, creo que el número era de 10 o 12, o sea, era muy bajito, recién estaban empezando, ¿no? Y en un año hemos logrado 43. Y de estas 43, lo que se logró luego fue hacer como una selección o una priorización de las empresas que podrían tener un mayor impacto, ¿no? en estos objetivos de reducción de emisiones contaminantes. Y con 20 de las empresas estamos haciendo un trabajo de asistencia técnica, ¿no? En ese trabajo, ahí lo que se busca es que las empresas sean más eficientes en sus procesos productivos. Todo este proyecto se centra en procesos productivos, ¿no? Entonces, ahí quizás con algunos cambios de matriz energética, reemplazo de algunos motores, ¿no? Equipos más eficientes, etcétera. Y las empresas, como ya te lo digo, como resultado, ¿no? Como para que veas que este proyecto sí tiene un impacto muy positivo en ellas, las 20 empresas con las que estamos haciendo asistencia técnica, desde febrero hasta el día de hoy, ¿no? Ya estamos hablando de 10 meses, se ha mantenido en una comunicación constante, con muy buenas respuestas, muy interesadas en continuar el trabajo, en implementar las recomendaciones que se les han dado y comprometidas a poder hacer los cambios que se requieren, ¿no? Para estas tecnologías más limpias y bajos en carbono. Dos preguntas ahí, Marianela, en este proyecto piloto, muy interesante. Sí. Una es, ¿cuál es, más allá de la gobernanza, que nos quedó muy claro que es un tema de fondo y muy importante, crítico, más allá de ello, cuáles son los resultados que se espera tener en el proyecto, más allá de la sostenibilidad, de la replicabilidad, eso se entiende, pero digamos un poquito más en específico, ¿qué resultados qué resultados se persigue? Y la otra pregunta, me gustaría conocer un poco, digamos, si solamente es Callao, que para que tengan una idea, quienes no conocen muy de cerca esta provincia del país, del Perú, está el aeropuerto, repito, el puerto, que son los ejes más importantes de conectividad que tiene el Perú. Además hay zonas industriales, y ha habido mucho desorden en el crecimiento, digamos, en el crecimiento territorial de los espacios. Y se han copado viviendas que pueden estar junto a una fábrica y que la vivienda no tenía por qué estar ahí, mucha informalidad, y eso es un gran desorden que ha padecido puerto y aeropuerto y gran parte de las industrias que han estado y continúan allí. Entonces es un poco desordenado, para que tengan una idea. Entonces la segunda pregunta era, además los objetivos es si es que están mirando otra zona, solamente es Callao, están mirando alguna otra zona del país. Sí. A ver, la primera pregunta, el corazón del proyecto es lograr que se reduzcan las emisiones de CO2 y de contaminantes orgánicos persistentes no intencionales.
¿ya? Esos son como los grandes objetivos, y de hecho hay unos números, hay indicadores de cuánto tiene que ser por año, etcétera, ¿no? No quiero entrar a temas técnicos porque esa es la parte compleja de este proyecto, pero en resumen, pues, por ejemplo, que una empresa haciendo un cambio en uno de sus procesos pueda tener una reducción de 1.000 toneladas de CO2 por año, y que no solamente tengamos un impacto positivo al ambiente, ¿no? Sino que esta empresa además pueda tener ahorros económicos, ¿no? Porque esa es la idea con la cual se vende un poco el proyecto, y así es, o sea, no solamente es un tema de promoción, sino que la empresa logra ahorrar X miles o cientos de soles por año, y eso es lo que más les interesa a ellos, ¿no? Y además tienen un retorno de la inversión, o sea, pueden invertir en un proyecto, por decirte, 1.000.000 de soles, y los retornos pueden darse a partir del segundo, tercero, quinto año, ¿no? Eso es por una parte. Además hay otros objetivos que tiene el proyecto, otros indicadores que tiene el proyecto, tiene más de 20 indicadores, pero otros muy importantes también están relacionados con el desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, para que puedas desarrollar este piloto, no solamente tienes que lograr reducir emisiones contaminantes, sino también enseñar cómo hacerlo. Y hay un componente de desarrollo de capacidades que te pide una cantidad X de personas o consultores capacitados en manejo de sustancias químicas, en eficiencia de recursos y producción más limpia, en acuerdos voluntarios de producción más limpia, etcétera, ¿no? O sea, es una serie de conceptos nuevos que trae también, y en el cual nos apoya mucho NUDI, en los cuales sector público, privado, academia tienen que estar bien capacitados para que esto pueda ser una realidad y se pueda replicar en otras zonas, ¿ya? Y ahí me voy a la siguiente pregunta. Por ahora el piloto es el Callao. Eh, ¿Por qué? Porque en estos 4 años no daría el tiempo, ni el presupuesto del proyecto tampoco, para hacer más zonas, ¿no? Pero es un proyecto de alcance nacional. Entonces, sí se espera que el gobierno tome este modelo para poder replicarlo, por ejemplo, en Paita, para replicarlo en Lugurín, etcétera, ¿no? O sea, sí, esa es la idea, esa es la idea. Y por eso incidimos tanto en el desarrollo de capacidades. También hay un componente, el primer componente, que es el tema de políticas, ¿no? Porque tiene que haber mucho cambio también en normativa para que las empresas puedan adaptar sus procesos, para que se pueda constituir las zonas industriales sostenibles, ¿no? O sea, solamente para darte un ejemplo, como yo te decía al inicio, no hay un concepto de zona industrial sostenible. Entonces, estamos ahorita también haciendo una consultoría para que se desarrolle, justamente para tener una propuesta normativa que se le entregue al gobierno, donde le digamos, esta es la norma que tú tienes que emitir para que exista una zona industrial sostenible, ¿no? Y a raíz de ese concepto muy general es que seguramente irán saliendo otro tipo de normativas, ¿no? Para que se puedan desarrollar. Una pregunta que creo que las empresas, los líderes empresariales, ejecutivos, formulándose ahora mismo, de estar oyendo y viendo este programa. ¿Cuáles son los incentivos que existen para la empresa privada, para las industrias, poder incorporar estos desafíos, ¿no? De contribuir más allá de la imagen y de la reputación que podrían construir? ¿Hay algo más? ¿Qué incentivos en el marco del proyecto han visto o están utilizando? Sí, bueno, como te comentaba, hay un trabajo de asistencia técnica que es muy importante. Te voy a explicar un poco cuáles son los pasos en los cuales se trabaja con las empresas. En primer lugar, se hace un levantamiento de información para ver cuál es su potencial de reducción, ¿no? Entonces se envía un ingeniero a la planta, él evalúa todos los procesos y ve dónde hay posibilidades de ahorro. Luego, si es que la empresa es una de las empresas priorizadas porque tiene buen potencial, se pasa a una asistencia técnica, que es un trabajo más o menos de 6 meses, en el cual la empresa no invierte nada más que su tiempo, ¿no? Eh, y luego de ello, si es que es necesario, se van a correr estudios de factibilidad, ¿no? Porque hay algunas empresas que lo requieren, para poder continuar con estos proyectos de producción más limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una empresa ya tiene el estudio de factibilidad, tiene la asistencia y se determina que vamos a ir adelante con su proyecto, con su implementación, se le puede dar a modo de contrapartidas, un fondo no reembolsable que tiene el proyecto de $2 millones, para
el conjunto de empresas, ¿no? Son 2 millones entre las empresas que participan. Y ahí se está planteando, no tenemos un monto exacto ahorita, pero podría ser entre un 10 a 20% del monto del proyecto, ¿no? Entonces, un proyecto de $500.000, ¿no? Podría recibir más o menos 50.000, no sé. No tenemos los números exactos en este momento porque estamos justamente trabajando también todo un mecanismo con COFIDE, esperemos que se pueda desarrollar con COFIDE, para que ellos puedan establecer un fideicomiso a través del cual se entreguen estos incentivos a las empresas, ¿no? Ese también es un trabajo que se está desarrollando ahora y no se había podido hacer antes porque estábamos esperando a ver quiénes eran las empresas, cuáles eran los tipos de proyecto y qué tipo de ayudas son la que van a necesitar, ¿no? Ahora que Esos ya tenemos... proyectos, Sí. perdóname, esos proyectos son formulados por los expertos que van a acompañar a las empresas en coautoría con las empresas, o son de las empresas quienes lideran el proyecto formulado con el apoyo de un consultor, porque hasta hay gobernanza en esto, o sea, ¿quién está liderando la formulación de esos proyectos? ¿La empresa? Digamos, Definitivamente es ¿sí? la empresa, sí, Ok, definitivamente es la empresa, pero te digo que hay empresas que ni siquiera sabían cuál era su potencial, ¿no? Que correcto. estaban muy interesadas, que sabían que seguramente habían posibilidades de eficiencia en sus procesos, que seguramente sabían que podían tener ahorros, pero no los tenían identificados. Y ese es el mayor problema que tiene la mayoría de empresas en el país, me parece, ¿no? O sea, tienen todas las buenas intenciones y la disposición, pero no le dedican el tiempo ni contratan a una persona que pueda hacer ese tipo de evaluación de potencial, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando más nosotros. Por eso te decía que este trabajo de asistencia técnica es muy importante, porque el consultor les da una lista, que hemos visto listas hasta de 20 o 30 medidas para implementar, donde esta empresa va a obtener ahorros, ¿no? Claro, y esas 20 que no pueden implementar todas porque sería costosísimo, pero se hace un trabajo conjunto con la empresa y la empresa prioriza tanto por dinero, ¿no? Como por esfuerzo también que le va a tomar, porque hay todo un tema de acondicionamiento logístico que seguramente tiene que hacer. Priorizan quizás 2 o 3 que son la que va a tener mejor impacto, ¿no? Correcto. Todo es liderado por la empresa, ¿no? Porque ellos son los que tienen que hacerse responsables, pero el trabajo del consultor en eficiencia de recursos es clave, pues, ¿no? Definitivamente. Hay, quiero hacer una pregunta que parece, a estas alturas del programa y de la conversación, que parece hasta inocente, ¿no? El concepto que manejan ustedes como proyecto de zona industrial, sostenible, pero zona industrial, ¿esta zona significa que son vecinos los empresarios o están uno más muy distante del otro? ¿Es territorialmente una zona o estamos, para efectos de la identificación del trabajo con las empresas, me refiero? Sí, no, es totalmente disperso. O sea, si yo te hablo del Callao, es todo el Callao, o sea, Ok. hasta donde llega el Callao, ¿no? Entonces puedes tener no vecinos, sino gente que está ya en las zonas limítrofes, ¿no? Hay casos de empresas muy interesadas que están en la zona límite, ¿no? Con Lima, porque justamente pues da la coincidencia que Sí, ahí claro. es donde Sí, está la sí, mayor sí. actividad industrial, Sí, Lima sí, sí, Cercado. sí. Así que eso es, ¿no? O sea, no, como te decía, no está territorialmente limitada por una línea más que por la línea distrital, ¿no? Entonces, el concepto de zona en el marco del proyecto, voy a ensayar una hipótesis de lo que puedo haber entendido hasta el momento, es que de una empresa determinada, en su área de influencia, o sea, dentro y en el área de influencia de la empresa, la idea es que tengan los mejores impactos, mejorar sus impactos ambientales seguramente, sociales, ambientales, eh, pero en esa zona de influencia dentro y fuera de la empresa. ¿Es así? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ok. Es, como te decía, para ellos seguramente es importante tener este reconocimiento, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de impacto positivo, etcétera, Sí, pero siendo realistas, lo más importante para ellos es ahorrar dinero, ¿no? Entonces, si tú les claro. traes un proyecto donde van a emitir menos gases contaminantes, pero van a ahorrar dinero, para ellos es recontra relevante, ¿no? De acuerdo. Y luego también hay algunos indicadores del proyecto que van mucho más allá de lo que es la empresa, ¿no? Estamos analizando con un consultor también proyectos de inversión, cuáles son los 5, 8 proyectos más importantes que tiene en este momento el Callao, en los cuales nosotros podemos apoyar desarrollando estudios de factibilidad ambiental, por ejemplo,
o sea, literalmente vamos a desarrollar estudios de factibilidad ambiental para lograr un impacto positivo en la zona, en toda la zona en su conjunto, ¿no? No solamente en las empresas, sino en toda la zona. Entonces, si es que existe una ampliación de vías que permita una mejor movilización de toda la parte logística de la zona industrial, ese es un proyecto que vamos a apoyar. Si existe un proyecto de inversión relacionado al tema de la salud de la población, porque se puede instalar, no sé, alguna, qué sé yo, alguna tecnología que te permita, o alguna, no vendría a ser una tecnología, sino hay plantas de tratamiento de residuos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que se puede apoyar este tipo de iniciativas para que la población tenga una mejor calidad del aire, también lo vamos a apoyar, ¿no? O sea, estos 2 millones, Nela, no sé si estamos, Marinera, Ujú. estos 2 millones es para ayudar a que la zona, en una mirada muy grande, porque las empresas no son vecinas, sino están dispersas en la gran provincia del Callao, es para que la zona se beneficie, no para que se beneficie necesariamente una empresa. También pueden concursar. Eso significa, pero cuando hablamos ya de ese tipo de proyectos de inversión, los últimos que has mencionado son proyectos de inversión pública. Estamos hablando Son de proyectos de vías, inversión pública, exacto, sí. de encadenamiento de reciclaje, de construir la cadena de reciclaje porque casi no la hay, es muy pobre o imperfecta, fracturada la cadena. O sea, es un tema de política pública, de participación, ahí viene la municipalidad, ¿no? El provincial, el gobierno regional, la gestión pública. Entonces, el concurso a los 2 millones es de las empresas que están participando, se ponderará, y también, en todo caso, del municipio y del gobierno regional. A ver, los 2 millones del fondo no reembolsable sí va directamente a las empresas. Ok. Pero estos proyectos de inversión pública de los que te hablo, nosotros tenemos un presupuesto mucho más pequeño para apoyar el desarrollo de estudios de factibilidad, ¿no? Ok. Solamente para esa parte, no para ejecutar una obra, sino para apoyar un estudio que te permita, pues, o que te permita, por ejemplo, concluir que este proyecto sí va a tener un impacto socioeconómico significativo, ¿no? Entonces, esos son tú sabes que cuando hay un proyecto de inversión hay muchos estudios de factibilidad, ¿no? Uno de Sí. estos, que es el socioeconómico, es el que nosotros como proyecto podemos apoyar. Bueno, y ahí estamos hablando de apoyos que pueden ser como de 10.000 o 20.000 dólares, ¿no? Que es lo que cuesta hacer un estudio. Va más o menos dirigido ahí. Hay que ser bien fino, ¿no? Porque la definición de qué proyectos de inversión pública se estarían financiando y los resultados e impactos que se esperan que generen cuando se ejecute, que no probablemente ya no estén al alcance del proyecto que estás liderando, después de que realmente tengan un impacto a la zona. Primero que se concrete y que tenga el impacto esperado, ¿no? Porque si hay una dispersión de empresas, ya el concepto de zona ya no es el área de influencia dentro y la área de influencia de las empresas participantes, sino de la gran provincia. Entonces ahí hay un nivel de riesgo también muy sensible, ¿no? Que hay que medir, ¿no? Sí, sí, exacto. Para que no Sí. se confunda, para que no haya una crítica ex post, porque a veces hay gente que se dedica a criticar, ¿no? Dice, el proyecto tal que terminó y qué sé yo, financiaron cosas y al final, no sé, el barrio, al frente de la empresa, a 2 cuadras de la empresa, hay un montículo de basura, entonces comenzamos a mirar ya un poco digamos, lo que la crítica empuja, ¿no es cierto? Un detalle totalmente marginal y de repente la concepción, hay que tener mucho cuidado porque es un proyecto piloto, la concepción del proyecto piloto de zona industrial de sostenible pudiera no arrojar una zona de zona. El resultado como zona podría estar afectado si el presupuesto es un poco reducido y si no se confirma que se ejecute. Porque ¿para qué financiar un estudio de factibilidad si las posibilidades de ejecución son muy pocas, ¿no? Entonces, es fino, es sensible, ¿no? En este tema de los proyectos de inversión, son los que ya tiene el gobierno, la municipalidad en el plan multianual. Uh -huh. Entonces son proyectos que de todas maneras se van a ejecutar, tienen presupuesto, tienen ya por lo menos perfiles, ¿no? Y lo que se busca por parte nuestra es asegurar, porque también lo dicen en los indicadores del proyecto, de que impacte positivamente a 1.000 personas, ¿no? Uh -huh. Entonces,
nosotros simplemente lo que vamos a tratar de canalizar con estos proyectos es de que los 5 que vamos a elegir, porque claro, no hay presupuesto para mucho más, pero los 5 que vamos a elegir tengan este impacto positivo en 1000 personas, ¿no? Desde el punto de vista socioeconómico, de salud o ambiental. Eh, entonces, para eso justamente es que se van a correr esos estudios de factibilidad que luego se entregarán al gobierno regional y ellos verán, bueno, este es uno de los proyectos previsados por el proyecto SIS, ¿no? Que va a tener un impacto positivo en la población, ¿no? Eso es Hay más un o menos la vía. concepto interesante, muchas gracias. Hay un concepto que se aplica en el Perú, es una metodología, se aplica en varios países de América Latina tantos o más años que en el Perú, que es obras por impuestos, muy conocido. Se está pensando también explorar alternativas de obras por impuestos donde la empresa privada, y estamos hablando seguramente de empresas interesantes, grandes, que estén ustedes mapeadas y participando, pudiera presentar proyectos en esa concepción. No sé si lo han mirado por ese lado. No lo he mirado porque no está dentro del alcance del proyecto, eh, pero seguramente más adelante cuando se tenga claro cuáles son las empresas que van a hacer sus cambios tecnológicos, se podría explorar, ¿no? Se podría explorar en conjunto qué otro tipo de apoyo pueden dar o aportes pueden dar las empresas, ¿no? De manera independiente. Pero como lo vemos en conjunto, no es uno de los objetivos, como te digo, del proyecto, ¿no? De acuerdo, muy interesante, muy interesante. Un año y medio más, en teoría debería durar el proyecto, pero por todo lo que nos has contado, eso va a quedar pues sumamente corto, ¿no? La verdad es que este proyecto debió haber terminado en mayo de 2022, pero se logró una ampliación por un año más, ¿no? Porque hubieron algunas demoras en la implementación que ya se lograron resolver, eso atrasó el proyecto como un año. Además tienes el tema de la pandemia, ¿no? Que definitivamente han hecho que no se puedan lograr los resultados que esperaba el proyecto en tan corto tiempo, ¿no? Pero este proyecto, si lo miras, te daría como para 10 años, ¿no? Lo que pasa es que no hay presupuesto como para ejecutarlo en 10 años, pero está asegurado hasta mayo de 2023. De ahí en adelante, seguramente se podría solicitar alguna ampliación, ¿no? Ya dependerá del GEF si es que la da o no. Pero por ahora, el horizonte es mayo de 2023. ¿Y hay alguna otra organización tan importante como donante, además del GEF, con los compromisos decididos que tiene, además de ONUDI, que pudiera sumarse ahora en el proyecto o después de este piloto? Como parte de la sostenibilidad también habría que mirar la posibilidad de, ¿no? Sí, para hacer un proyecto similar no, pero sí hay alianzas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, hay ahora un proyecto con SECO de la línea de crédito ambiental, que es la segunda versión, porque ya se había hecho una anteriormente con mucho éxito. No se tiene claro cuándo va a empezar, pero por ejemplo, esta línea de crédito ambiental lo que va a permitir es también inyectar dinero a las empresas que quieren hacer ese tipo de conversiones tecnológicas, ¿no? Correcto. Entonces, calza perfectamente con nuestro proyecto porque si bien nuestros $2 millones son limitados, este proyecto de SECO seguramente trae mucho más dinero que pueden aprovechar y al cual pueden aplicar estas empresas que nosotros ya hemos evaluado, que ya tienen hasta estudios de factibilidad para poder iniciar sus implementaciones, ¿no? O sea, ya va a haber un trabajo totalmente ganado prácticamente para postular, ¿no? De igual manera para postular algunos fondos que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, para Innovate. Si tenemos una pyme que está lista para implementar un proyecto, también tranquilamente lo podría postular, ¿no? Entonces ahí este esfuerzo definitivamente da para que las empresas de manera independiente también puedan buscar otras posibilidades. Ahora, el hecho de que se traiga algún otro fondo ya depende totalmente del gobierno también, ¿no? O sea, ya produce como entidad ejecutora que también tiene un comité de socios y donantes para ese tipo de proyectos, verá pues si es que esto se puede enlazar o calzar a partir de los 2023 con otro proyecto similar, ¿no? Correcto, claro. Muy interesante. Yo estaba pensando, me quedé poco pensando digamos, en algo que está contagiando mucho, felizmente, además, está en el radar cada vez más de las empresas grandes, con impactos importantes industriales y demás,
que tiene que ver cómo comprometer, cómo contagiar, cómo hacer que sea parte de la agenda, que se compartan las políticas que estas empresas están sensibilizadas, las grandes me refiero, que están muy reguladas además, con ¿no? sus proveedores. ¿Hay una Mm. mirada con proveedores en el marco del proyecto? Em, no, no necesariamente, pero sí hemos desarrollado un entrenamiento el año pasado sobre acuerdos voluntarios de producción más limpia, ¿no? Entonces te explico un poco ahí de lo que se trata, porque de hecho el gobierno ya está viendo este tipo de acuerdos voluntarios también con algunas empresas. El MINAM lo hace con empresas de manera independiente, pero tuvimos una experiencia muy interesante de un consultor chileno porque este concepto de acuerdos voluntarios de producción más limpia está muy desarrollado en Chile, ¿no? Entonces, prácticamente todos los gremios, por ejemplo, un gremio textil, tiene un acuerdo voluntario de producción más limpia. ¿Qué les permite esto? Que ellos, de manera conjunta, se comprometen a reducir alguno de los impactos que tienen al ambiente, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, residuos, ¿no? Residuos contaminantes. Entonces, se organizan de tal manera que en grupo pueden reducir de manera significativa esos residuos. Y esto lo que les permite también es tener prácticamente, es como si tuvieran una sala VIP con el gobierno, ¿no? Donde ellos mismos aportan y tratan de hacer desarrollo de políticas del gobierno que puedan impulsar este tipo de iniciativas en otros sectores, ¿no? Entonces se organiza el sector pesquero, se organiza el sector textil, etcétera, ¿no? Entonces es el sector de turismo incluso, ¿no? Tienen unas iniciativas súper interesantes. Y este concepto de acuerdos voluntarios de producción más limpia lo que hace es contagiar a las empresas de un mismo rubro, ¿no? O sea, si tú como empresario pesquero ves que las grandes líderes están comprometidas para reducir alguno de los impactos más significativos que tengan, tú también quieres sumarte, ¿no? Porque tú dices, bueno, si es que estas empresas lo están haciendo tan bien y tienen tantos reconocimientos internacionales, yo me estoy quedando, ¿no? Entonces Así tengo que es. unirme a ellos. Y esto es lo que está tratando de desarrollar ahora Produce. Ya lo está haciendo con gremios muy pequeños, porque tienen que ser, lo que nos comentaba el consultor chileno, es que deberían ser gremios de un solo sector, ¿no? Para que pueda tener mayor impacto. Y acá en Perú no necesariamente están organizados así, ¿no? Tú sabes que los Así gremios es, son multisectoriales, entonces exactamente. es un poco más difícil organizarlos, ¿no? Pero muy, muy interesante aprender de ese tipo de experiencias en Chile, por ejemplo. Ahí lo que puede valer es que hay comités en los gremios, pensando en la sociedad de industrias, por ejemplo, Uh sin -huh, minimizar a la Cámara de Lima o a ADEC o alguien uh más, -huh, uh -huh, pero hay comités más fuertes que otros, uh entonces, -huh. gremialmente hablando. Entonces, también puede ser, en el caso del Perú, la configuración es la que tenemos. Es la fotografía, así estamos institucionalmente hablando, entonces hay que, digamos, remar con lo que tenemos. Digamos, ¿no? Entonces, es válido la posición, pero en esta realidad, y además focalizada al Callao, donde hay empresas muy importantes, estoy seguro que forman parte del proyecto que manejas, pues ya no se puede ser tan fino, digamos, no tan en buscar un gremio además con el interés en esa zona, ¿no? Más bien una mirada más nacional, yo creo que, para que sea un piloto que pueda ser adoptable, digamos, ¿no? Sí, exacto. Es como te digo, es un entrenamiento que se dio el año pasado a solicitud de Produce, porque le parece que es muy importante poder hacer estos acuerdos voluntarios de producción más limpia, pero ellos son los que lo están liderando, ¿no? También en el marco de esta hoja de ruta que tienen para economía circular. Entonces, bueno, esperemos que por lo menos con este proyecto se haya podido aportar al entrenamiento, al desarrollo de capacidades, ¿no? En ese concepto. Muy interesante. Ahora, interesante la sostenibilidad. Ahora, a mí me preocupa, no me preocupa, sino me llama la atención algo, ¿no? Del número de empresas que tienen ahora mismo, que eran 46, me parece. 33 que firmaron carta de interés y 20 con las cuales estamos haciendo la asistencia técnica ahorita. Solamente con 20. Y digamos, el resto ya no entraría a continuar en el Siguen proyecto. siendo, siguen siendo parte del proyecto, se les sigue dando apoyo, por ejemplo, cuando hay cualquier tipo de entrenamientos, se les invita a participar.
¿no? O sea, hay que verlo de esta manera, ¿no? Son empresas comprometidas con la sostenibilidad. Entonces, y conformar parte de una zona industrial sostenible, eso es muy importante. Pero ya nosotros lo vemos también un poco por el impacto que puedan tener en reducción de emisiones contaminantes, ¿no? Correcto. Entonces, ahí tienes 43 empresas de las cuales una, por mucho interés que tenga, tienes un potencial de reducción de CO2 de 6 toneladas por año, y la más grande tiene 1.500, ¿no? Entonces, tú también como proyecto de cooperación dices, bueno, tengo que apoyar a a la empresa con la cual yo voy a tener mejores resultados en Perú, ¿no? Con la cual voy a contaminar menos y voy a tener resultados más rápidos para llegar a mis metas. Nosotros tenemos unas metas de cerca de 200.000 toneladas de CO2 en 10 años, ¿no? Entonces, para llegar a estos 200.000 es difícil trabajar con empresas que tienen potencial de 6 toneladas por año o 10 toneladas por año, ¿no? Entonces nos vamos a las que tienen más de 100. Por Un supuesto. poco va por ahí el tipo de apoyo, ¿no? Claro. Lo que es más rentable en términos de CO2. Sí. Claro, sí, claro, claro. Uh-huh. Esta figura con COFIDE, ¿no? COFIDE es la Corporación Financiera para el Desarrollo, aquí en el Perú. Uh-huh. Hay similares, como una banca de segundo piso, pero financia proyectos de desarrollo en el país, para que tengan una idea en otros países. Esta alianza con COFIDE, ¿cómo va? Porque es crítica, ¿no? Porque esta línea de crédito que se puede construir, primero, estructurar el producto financiero, así se llama, que se genera y se viabiliza, se tangibiliza en una línea de crédito con ciertos requisitos y condicionantes. ¿Cómo va esa conversación? Porque me parece bien importante que se pueda tener un diseño, digamos, sostenible, digamos, un diseño que pueda ser perfeccionable en el tiempo, pero que finalmente germine con la mejor forma posible, dado que COFIDE impulsa iniciativas, por ejemplo, esta naturaleza, pero luego lo tendría que adoptar la banca nacional, la banca privada. Ese es el objetivo. COFIDE no podría financiar perpetuamente proyectos de desarrollo, sino lo que hace son adoptar pilotos, coinciden muy bien con vuestro proyecto, pero luego estructurar el piloto para ellos, que sería este producto financiero, y luego ponerlo a disposición, hacer que funcione y luego que alguna banca privada lo adopte. ¿Cómo va esta conversación con este aliado tan interesante? Mira, te cuento un poco de experiencia. Hemos tenido varias conversaciones con COFIDE, porque claro, naturalmente es el Banco de Desarrollo del Perú, tiene mucha experiencia con cooperación técnica internacional, y lo que se buscaba al inicio era eso, ¿no? Que con COFIDE se pueda estructurar un mecanismo de financiamiento que luego sea atractivo para la banca. Pero este proyecto, al ser de tan corto tiempo y tener un grupo de empresas no muy significativo, ¿no? Para la banca, como entenderás, o sea, con 20 la banca no puede sacar una línea de crédito, ¿no? Es muy difícil. Pero la opción que hemos visto es simplemente establecer por el momento un fideicomiso, en el cual se colocan estos 2 millones y a través de alguna entidad bancaria que en este momento se elegirá con algunos criterios, se pueda poner a disposición este dinero a modo de contrapartida, ¿no? No necesariamente para rentabilizarlo y poder continuar este producto en el tiempo, sino de hacerlo puntual para nuestro proyecto, para que dé resultados en el tiempo que nos queda. Lo ideal hubiera sido lo que tú dices, estructurar un producto financiero que luego lo tome uno o más bancos, ¿no? Y traer fondos de cooperación internacional, ¿no? Fondos más grandes, fondos verdes, ¿no? Que sirvan para este tipo de iniciativas. Pero eso también pasaría por hacer yo creo que un estudio de la demanda, ¿no? O sea, ver si es que tú abres una línea de crédito de este tipo, ¿cuántas empresas van a estar interesadas en adquirirlo, ¿no? Este producto. Entonces, ese es otro eslabón que nosotros, claro, otro eslabón de la cadena que nosotros no tenemos como objetivo desarrollar nuestro proyecto, pero sería interesante que el gobierno lo pueda hacer. Claro. Sí, se podría desarrollar, claro, a través Podrían de hacer el piloto, digamos, el brief, el modelo, estructurar el modelo del producto financiero nuevo, que yo sí creo que hay expectativas, sino que lo que está haciendo falta, a mi entender, es poder leer a las empresas y sus necesidades y motivaciones, que ustedes lo están teniendo muy claras, y mirar dónde están esas empresas, cuál es el perfil de las empresas, la caracterización de las mismas,
y las necesidades que van a tener en el corto y mediano plazo de poder aplicar cambios con financiamiento o sin financiamiento, porque las regulaciones están creciendo, ¿no es cierto? Cada vez son más exigentes. Sí. De hecho, las regulaciones en el Perú son bastante bajas y poco a poco se va subiendo. En otros países es groseramente mayor. Entonces estamos como que, un término bien medio, digamos, informal, ¿no? Pasando piola. O sea, en el Perú, las empresas, Sí. claro, cada vez que ajustas un poquito regulatoriamente hablando, duele mucho, porque la costumbre ha sido, y cuando a veces se hace mal una política, una regulación, porque no necesariamente digamos, gobernantes son de todo con mucha pericia y hacen un poco más casi como una revancha contra el privado en lugar de hacer que es un socio que te genere ingresos y hacen algo como para hacerles daño por no sé por qué razón, la verdad. Y en realidad hacen algo para hacer daño y no por un objetivo de largo plazo más estadista. Es una reflexión que yo traigo, ¿no?, a la conversación. Sí, claro que sí, va por ahí, de hecho, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de regulación, claro, lo que pasa es que con este curso, por ejemplo, de acuerdos voluntarios de producción más limpia, una de las conclusiones que traía el consultor era, tú no puedes imponer como gobierno o castigar, ¿no? Lo que tienes que hacer es promover que la empresa de manera voluntaria lo haga. Entonces, por eso viene el concepto de acuerdos voluntarios de producción más limpia. Pero también es cierto lo que tú dices, si es que no hay un reglamento que te pida reducir en X% tus emisiones cada año, entonces no van a haber empresas interesadas en hacerlo, ¿no? Porque dicen, bueno, si yo sigo con mi producción tal cual está, porque no tengo dinero para invertir y, bueno, pero simplemente continúo tal cual, ¿no? Me quedo así y nadie le dice nada, ¿para qué voy a ir a buscar un crédito, ¿no? Para ser más eficiente. No, naturalmente no se da, es difícil, ¿no? Pero yo también creo que tienen que haber políticas precisas para promover este tipo de búsqueda de financiamiento, ¿no? Hay un concepto que, que salió de algunas entrevistas que sostuve con algunas empresas en estas materias, que es la falta de predictibilidad, ¿no? Si, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, nuestros amigos en Produce, PCM en general, etcétera, y todos los que tengan alguna vinculación con el sector para regular, tuvieran un plan, y ese plan pudiéramos conocerlo para tener una idea de lo que va a suceder, ayudaría muchísimo a provocar la demanda, pues, ¿no?, de estas líneas de crédito cuando existan, o las pocas que existan, usarlas. Pero si no si tiene predictibilidad, estamos tratando más bien no estamos abordando el problema para solucionarlo, sino un poco para una revancha contra el privado, que es lo que yo estoy mirando. No sé si tú lo ves igual, pero en lugar de resolver un problema, ¿no? Y las empresas lo sienten así, ¿no? Porque las empresas, algunas empresas, te digo, cuando veían que había un ministerio involucrado en ese proyecto, nos decía, sí, pero nosotros anteriormente hemos sido fiscalizados, entonces no queremos abrir nuestra información, ¿no? Eso es lo que sucede también, o sea, ven al Estado como un ente fiscalizador, ¿no? No como promotor, ni como alguien que planifica de manera conjunta entre instituciones para ver de acá a 5 o 10 años cómo queremos estar en el sector industrial. Entonces, si es que lo hicieran así, otra sería la realidad, ¿no? Definitivamente. Correcto. Creo que están funcionando con cierta tibieza todavía, más está activada esta, vamos a decir así, esta neurona, digamos, esta voluntad y actitud del Estado, del sector público, en fiscalizar, en regular, fiscalizar, con las imperfecciones que sucederían, probablemente acertadas y algunas no tanto, en lugar de activarse al mismo ritmo o a mayor ritmo aquellos que están dedicados en el sector público a desarrollar, a implementar desarrollo, viabilizar desarrollo y no tener digamos, esta imagen por parte de las empresas como percepción del sector privado, del sector público, que solamente están siendo perseguidas por alguna razón que inventarán mañana. O sea, así de impredictibles. O sea, alguna razón que mañana quién sabe que salga. Entonces están muy asustados, en realidad. Hacen negocios asustados, ¿no? Que estamos regulados por acá, y encima mañana no sé qué será, te necesitas un abogado que esté mirando, mirando, mirando a ver qué va a pasar, ¿no? Eso es un poco la sensación que a mí me queda con el comportamiento en políticas públicas y regulaciones en particular, gestión pública en particular, y que no estamos activando tanto una mirada de desarrollo así como el proyecto lo aborda, a la misma altura, porque lo que ustedes abordan es
me imagino, yo, digamos, comprendo lo siguiente, en las empresas de las dimensiones que tú has mencionado, Marianela, que no son chiquititas, sino son medianas grandes, por los impactos, pues evidentemente están muy bien informadas con las regulaciones actualizadas y están ahí atrás del cumplimiento. Eso me parece muy bien. Y probablemente algunas cositas se les puede estar escapando y pues naturalmente la asistencia técnica saltan y, hoy caramba, me estoy descuidando en esto, no puedo descuidarme. Y también ayudan a ese refresh, digamos, ¿no? De actualización. Pero luego hay que una mirada vanguardista, o sea, de proyección, lo cual yo siento, y vuelvo a reiterar, creo que por tercera o cuarta vez, no hay predictibilidad y esa es una mirada triste porque en lugar de ver al Estado como un aliado para generar desarrollo, más empleo, más proveedores, más empleo, más beneficio, más bienestar, más remuneración, más formalidad, estamos mirando y escapándonos del regulador porque esa es la careta que han generado muchos años, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es justamente lo que trae este proyecto, que de hecho es una buena iniciativa también del gobierno, porque lo ha firmado y lo está apoyando, y está yendo de la mano con la cooperación técnica para decirle a la empresa, oye, mira, yo sé que tú contaminas, ¿no? Eso es una realidad, y justamente lo que vengo es a traerte asistencia técnica y dinero para que contamines menos, ¿no? Entonces, por eso es que este proyecto, este tipo de proyectos son tan importantes y los debe seguir buscando el gobierno, ¿no? Buscar algo con lo cual tú le ofrezcas a la empresa mejorar, no solamente fiscalizarla o imponerle alguna norma para que deje de contaminar, sino ir de la mano con ella, ¿no? Que es lo que las empresas esperan. Esa es la idea, esa es la idea. Uh -huh. Marinera, te agradezco mucho, ha sido una entrevista que se nos ha ido muy rapidito, una conversación que ha fluido muy fácil, muy práctica con lo que nos has compartido hoy. Te agradezco mucho tu tiempo, esperemos tenerte en otra vez en otro programa, vamos a ver cómo está evolucionando y desarrollando el proyecto. Así que felicidades, éxitos en todo lo que sigan avanzando y emprendiendo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti nuevamente por la invitación y con todo gusto a disposición para poder conversar cuando te parezca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marinela Hernández ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que se han conectado y acompañado en este programa de desarrollo sostenible por Universal TV Digital, todos los sábados por las tardes en esta parte del mundo, Perú, Lima. Muchas gracias a todos. Bendiciones y cuídense mucho. Adiós.